¿Qué tal, chicos? Otra vez, un video más en el curso de álgebra. Esta vez nos toca división de polinomios, gracias a un pedido de uno de sus compañeros, un alumno mío. Vamos a ver el teorema de resto. Es súper fácil, la teoría es pero cortísima, es tan corta como una alumna mía, que no quiere decir su nombre, pero es muy chiquita. Bueno, eh, simplemente lo que tienes que hacer es, mira, dividendo, divisor. Ya, el residuo sale directo cuando al divisor lo igualas a cero, ¿ves? Al divisor lo igualas a cero y dejas solo a x. Ese valor que es igual a x lo reemplazas en el polinomio, como dice acá, lo reemplazas y directamente te sale el residuo. Profe, ¿cuándo aplico el teorema de resto? Si puedo dividir con Ruffini, con Horner, clásico también. Ah, fácil. El teorema de resto, como su nombre lo dice, resto. ¿Qué es resto? Residuo. Pues, allá. Es cuando te piden directamente el residuo. Ah, profe. O sea, si me piden cociente, no utilizo. No, cociente no. Cuando te piden directamente el residuo o resto, ahí aplicas esta división. Solamente en ese caso. ¿Por qué? Porque es más directo, es rápido, de frente. No tienes que matarte hallando el cociente si no lo necesitas, si no te lo piden. ¿Para qué? Pues, ¿sí o no? ¿Para qué? Si no decu, claro. Entonces ya sabes, a resolver. Vamos con un método súper rápido, así, plus ultra. Vamos. El problema number one. Mira acá. En todos los problemas me piden hallar residuo, por si acaso. ¿Ah? Ya. Entonces, profe, el primer caso es cuando es así, lineal. O sea, la potencia de x es igual a 1. Ya, profesor. ¿Qué vas a hacer? Mira, mira, en todos los problemas va a ser lo mismo, así que atento. Paso number one. ¿Qué hago en el paso number one? Simplemente el divisor lo igualo a cero. El divisor lo igualo a cero. X más 1 igual a 0. Así es. ¿Cuánto vale X? Menos 1. Allá. ¿Eso es todo? Espera, Fido, espera. Ven, no te preocupes, no te demores, mira acá. Ese es el primer paso, el paso número 1. El divisor lo igualo a 0. Ya. Y ahora el segundo paso, mucho más sencillo, ya sale el residuo directo, ya sabes. Esto es cuando nos piden el residuo. En todas las preguntas, hallar el residuo, allá o resto. Entonces, mira, ponemos así. El residuo, el R de X, va a ser igual, ¿no? El residuo va a ser igual a lo de arriba, ¿ves? Al dividendo. ¿Quién es el dividendo? ¿Quién es el dividendo? X al cuadrado más 3x más 11, ¿ya? Pero ahora donde dice x, voy a poner el valor que me salió. Profe, así, o sea, pongo menos 1, así es, el valor que te salió. Nada más, el valor que te salió. O sea, debe poner x al cuadrado, pongo menos 1 al cuadrado. Donde dice más 3x, pongo más 3 por menos 1, yes, y más 11. ¿Viste? Eso es todo. Entonces, el residuo, ¿no? El residuo va a ser igual, ya pues, menos 1 al cuadrado, potencia par, el menos 1 se fue. ¿Cuánto queda? 1 positivo, más el 11, 12, menos 3, más 11, 9. Ya está. Entonces, ya tengo mi residuo, ¿viste? ¿Cuánto es mi residuo? 9. ¿Y cómo lo hallé? Cuando reemplacé en el polinomio, en el dividendo, el valor de x. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Fácil, ¿sí o no? Súper archi facilito. Sigamos. Ah, profe, ¿lo mismo? Lo mismo, muy bien, Quasimodo, exacto, lo mismo. Perfecto. Mira, Piero, se hace lo mismo. El divisor, o sea, el de abajito, para los que no se oyen bien con los nombres, lo igualo a 0. ¿Cuánto vale x? Menos dopo. Ya está. ¿Ahora qué hago? Lo mismo, pues, paso 2.
paso número 2. Lo de arriba, trabajo con lo de arriba. Mi r de x va a ser igual a x al cubo, menos 3x al cuadrado. Lo estoy haciendo despacio porque es la primera vez, ya sabes, para que no duela. Tu cerebro tiene que acostumbrarse a pensar, pero primero despacio. Más 3x menos 1, ya está. ¿Ahora qué hago, profe? Ya sabes, ya donde dice x, ¿qué voy a poner? Vas a poner menos 2 el valor de x. Ya. Así nada más, profe. Así nada más. Super H facilito. O sea, donde veo x, profe, pongo menos 2. Así es. Interesante. Ya está. Sigamos. Menos 2 elevado al cuadrado. Todo lo dice x, ya sabes. ¿Dónde dice x? Nada más. ¿Dónde dice x? Así que pongamos en modo salvaje. Salvaje matemáticamente. Ya está. Profe, soy salvaje. No, tú eres otro tipo de salvaje. Oiga, profe, no se me ha liado. Una bromita. Ya está. A resolver. Ya sabes. Número negativo elevado a un impar se mantiene negativo. Eso sale menos 8. El par que le hace el negativo, fuchi fuchi, sería 4 por menos 3, menos 12. Acá sale menos 6, menos 1, menos 7. ¡Guau! ¡Qué bravo, profe! Para que veas. Ya está, sigamos. Menos 8, menos 12, menos 20, menos 7, menos 27. Estoy negativazo ya, muy bien. Se acabó el problema. ¿Ese es el residuo? ¿Ese es el residuo? Sí. Ya te he dicho, el teorema de resto se aplica exclusivamente cuando nos piden el residuo. ¿Por qué? Porque nos da directo. Oiga, profe, pero esto yo lo puedo hacer por Ruffini, pues. Sí, claro que sí, profe. ¿Y por qué no por Ruffini? Si tú quieres hacerlo por Ruffini, no hay ningún problema, pero vas a trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque tienes que hallar el cociente, armar tu tablita y todo lo demás. Ahora tú dirás, profe, yo soy súper rápido y lo hago igual o más rápido todavía. Sí, puede ser, pero no siempre te va. A ver, ahora pues, con potencia 25. A ver, ahora. A ver, ¿qué dices? ¿Aplicas Rufino o no? Claro, profe, para hoy sin polo. Ya, alumno piraña, tranquilo. Mira. Claro, 25, vas a tener que poner cuántos ceros a 3, 24, 0, 0, 0, 0. Te demoras, ¿le hacer? Lo vas a hacer. Yo no digo que no. Lo vas a hacer. Pero terminarás mañana. Y mañana tendrás tu nota también. Ya sabes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes, tú pues, obvio. El de abajo lo igualo a Serapio. Muy bien. ¿Cuánto vale Acas? Vale más 1. Ya está. ¿Viste? El paso es lo mismo para todos. El divisor, o sea, el que está bajito de la fracción, ¿no? O sea, el denominador, en otras palabras, ¿qué hace? Lo igualo a 0. De ahí despejo X. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ya sabes, paso número 2, lo que estamos haciendo en estos dos problemas. Lo mismo. Digo, ya sabes ya. Sigamos. Ya está. Mi R de X. ¿Quién es mi R de X? El dividendo, ya sabes, muy bien. X a la 25 menos 5x al cubo más 2x al cubo menos 3. Eso es tu R de X, muy bien. Ahora ya sabes, donde dice X, tengo que poner el valor que he hallado. Y que en este caso es 1. Muy bien. Entonces sería 1 a la 25 menos 5 por 1 al cubo más 2 por 1 al cubo. Qué difícil, 1 al cubo. Qué difícil, profesor. Así es, muy difícil.
Ya está. Y salió. Ya está. Simplemente reemplazar. Superar chipapachita. Ya está. 1 a la 25, 1 a cualquier número siempre es 1. 1 al cubo menos 5 por menos 5 menos 5. Ya está. Menos 5, oye, eso es el baje. 1 al cubo 1 más por 2 más 2. Menos 3 menos 3. Uy, ya pues. ¿Cuánto sale esto? Fácil. 2 más 2 menos 3 menos 1, como más 1 se van, sale menos 5, igualito, lo mismo. R de 1 residuo, ¿cuánto vale? Menos 5. Y ya está, se acabó el problema. Ya. O sea, profe, donde yo veo X, pongo el valor que me salió de igualar el divisor a 0. Así es. Así es. Donde veo X, ¿qué voy a poner? 1. En todas las X que voy a poner, 1. Nada más, nada más. Y de ahí ya tienes que operar, pues no multiplicar, restar, lo que tú quieras. Ya. Ya, profesor. Ya está. Hasta ahorita, mira, este es el primer caso. Ojo, yo siempre te doy los modelos. Claro, empiezo por suavecito, de más o menos durito, y hasta que ya viene lo difícil, lo tranca a nivel 1 ya, ¿no? Poco a poco. Y después no se olviden que vamos a venir con las preguntas, ya repaso, los seminarios, ya la preparación académica. Ahorita es el comienzo, así que, profe, usted pone problemas fáciles. Sí y no, porque no todos son fáciles, algunos son de admisión. Ahora, yo no tengo la culpa que admisión lo ponga fácil. Mira, hasta ahorita estos tres modelos es cuando el divisor es lineal. Profe, ¿cómo lineal? No me floree, profe. O sea, hijo, mira, o sea, que cuando la potencia de x es igual a 1. A eso le llaman línea. Ah, ya, ¿la potencia es 1? Sí. Ah, ya, ¿que hay más casos? Por supuesto. Por supuesto. Ya, aquí el loco Ruffini. A ver, hazme esto pues. 2011, 2010. ¿Cuántos ceros es tu tabla? Te demora hasta mañana. Ya ves. En estos casos donde Ruffini se aplica cuando ya es muy grande. El dividendo es muy grande. Ah, ya, profesor, no se moleste. Ya la entendí, ya sé ya. O sea que el teorema de resto, cuando me piden el resto, de frente aplico esto. Así es. De frente mi divisor lo igualo a Serapio y me sale mi valor de X. Así es. Y en el paso lo reemplazo donde dice X. Así es. Muy bien, aprendiste. Me alegro. Muy bien, Daniela. Así me gusta. Ya está. Muy bien. Ya sabes. Paso número 2. Dopo. El R de ACAS, ya sabes, a que va a ser igual a X a la 2011 menos 6 X a la 2010 más 2X menos 9. Ya, ahora ya sabes, donde diga X, que voy a poner en este caso 6. Muy bien. Y lo que me sale es el residuo, ¿eh? Directo nomás. Si aplicas Ruffini, imagínate lo que te iba a salir. Un monstruo te iba a salir. Presente. Oye, ¿qué pasa? Estoy diciendo el problema. Ah, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, Luis, tranquilo. Sale 6 por 6 a la 2010. Oiga, profe, ¿y cómo voy a resolver eso? No se pase a 6 a la 2010. Ah, ni la calculadora me ayuda. Oye, no seas salvaje, pues espérate. Cálmate, tranquilo, suave. Come un turrón. Ya, mira, ya sabes. Ya, pues tú manejas tu teoría de exponentes, obviamente. ¿No? Ya sabes, ya tu profesor te ha enseñado teoría de exponentes, unos primeros temas de álgebra. Sí, profe. Ya, 2011. Tú dirás, 6 2011 menos, su profe no va a operar. No, pues mira, bases iguales en una multiplicación, ¿qué pasa? Se pone la misma base. ¿Y los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa? Oye, contesta, ¿qué pasa? Profe, se suman. Así es, los exponentes se suman. Bases iguales en una multiplicación, recuerda, en una multiplicación se pone la misma base y se suma. Profe, 2010, oye, ¿por qué 2010? Porque acá no hay nada. No, sí hay, sí hay. ¿Quién es? Se supone que acá hay uno, solo que no se pone. Ah, ya. Ya ves, ya ves. Ya, profesor.
Ya entendí. Ya 12 menos 9, 3. Y ahora sí, ya salió. ¿Viste qué fácil? ¿Por qué te asusta? No te asustes con esas potencias. Salió. Profe. Un momento, profe. No entendí. Mira. 6 a los 2011 menos 6 a los 2011. Chao. Se fue. Ah, se fueron, claro. Fuchi, ya sabes. Chaufa. Me quedo 12 menos 9, 3. El residuo entonces es 3 directo. A ver, pues aplica Ruffini acá, pues. La aplico, profe, pues, para hoy sin polo. Ya, tranquilo, alumno piraña, tranquilo. Ya está, muy bien. Vamos acá. Hasta aquí terminamos el primer modelo cuando es lineal, ¿ves? Ya sabes cuándo aplicar teorema de resto, cuando son potencias grandes. Cuando son potencias grandes, casi siempre te piden o necesitas hallar por el resto. Ojo, tienen que pedirte residuo, ¿no? No estoy diciendo el cociente. Cuando te piden residuo, escúchate bien, ¿no? Ya, ahí. Muy bien. Cuando te piden residuo, al toque, teorema de resto. Muy bien. Ya está. Sigamos, profesor. Ajá, profe, esto no está lineal, profe, está elevado a la 2. Así es. ¿Cómo se hace eso? Lo mismo. Profe, entonces, ¿por qué me dice que caso diferente? Bueno, porque es otra variable, pero algunos se asustan, pero se hace el mismo procedimiento. Paso uno. El de bajito es igual a 0, ya sabes. El divisor es igual a 0. Entonces sería x al cuadrado más 3 igual 0. Despeja, igualito despeja, pero esta vez no vas a despejar x. Lo vas a dejar con todo y potencia. He ahí la diferencia cuando es lineal, o sea, cuando el x no tiene potencia. Cuando el x no tiene potencia, obviamente se deja solito. Pero cuando el x tiene potencia, lo dejas con la potencia solo. Solo con la potencia, los números se van. Pero no sacas, no pases, no cometas, por favor, la salvajada de pasarle la raíz. No. Déjalo así. La potencia se queda como potencia. ¿Entendiste? Ya, profe. Ya. No se emocione, profe. No se emocione. Ya está. Muy bien. Muy bien, profesor. Y ahora, profe, ya el mismo paso que estábamos haciendo. Mi R de X va a ser igual a 3 a la X a la 8, X a la 8, menos 28, X a la cuarta, menos 5X al cuadrado, más 4. A su profe, domina inglés. Por supuesto. Ya está. Sigamos. Estamos en modo plus ultra, así que sigamos. Entonces, donde veo X ahora, profe, pero no es X, es X al cuadrado. Muy bien, te diste cuenta. Y yo que pensé que no te ibas a dar cuenta. Ya, donde veo X al cuadrado, pongo menos 3. Profe, pero ¿qué veo a la 8 y a la cuarta? Este es el único cuadrado. Sí, pero este 8 se puede transformar. Ya, profe, qué bobo es usted, por supuesto. Este X a la cuarta, ¿también lo puedo poner en función de 2? Sí. Entonces cuando tú veas números grandes, más grandes, tienes que dejarlo en función de lo que te piden, de lo que está acá. De X al cuadrado, de la quinta, a la 15, a la 20, ya vas a ver el problema. En función de él. Es al cuadrado, entonces yo tengo que buscar cuadrados. Ya. Entonces busquemos cuadrados. Mira, ¿acaso no es cierto que este X a la 8, este X a la 8, yo lo puedo poner así, mira. Aquí sería como X al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Lo puedo poner así? Claro. Potencia y potencia. 2 por 4, 8. No he hecho nada, simplemente lo he separado. Ya. Ya, profe. Es X a la cuarta, lo mismo. Le hago lo mismo, profesor. Lo mismo. Mira, yo puedo ponerlo
como x al cuadrado y todo al cuadrado. ¿Por qué? Potencia con potencia se multiplica. 2 por 2, 4. Ahí está. Ah, ya. Ya entender, profesor, ya entender. Muy bien, profe. El otro se queda porque ya está al cuadrado. No voy a hacer nada. Ya. Muy bien. Ahora sí, ya está todo bonito. Ahora donde sí veo x al cuadrado, ya lo acomodé, ya le di la forma para que tu ojito, tu Sharingan, lo vea. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, donde vea x al cuadrado, ¿qué va a poner? Menos 3. Ya sabes. Entonces, empecemos. Menos 3 a la cuarta, menos 28. X al cuadrado, pero x al cuadrado, ¿cuánto tengo que poner? Menos 3. Ya sabes. Menos 3. Y todo esto está al cuadrado. Menos 5 por menos 3 nada más, porque es x al cuadrado. Ya, más 4. Ya está. ¿Viste? Se acabó. Se acabó. Ya está. Ya reemplazamos. Ya lloraste, ya sufriste. Ahora sé feliz. Simplemente opera. Ah, ya, profe. Tengo que operar. Así es. Tienes que operar. Ya está. Operemos. A ver, verifiquemos bien todo. Sí, ya está. Ya sabes, donde veas potencias, ahí reemplazamos. Tiene que ser x al cuadrado. Ojo, x al cuadrado. No me dejes x solo para nada. ¿Está bien? Ya, profe. Sí, profe, ya lo entendí. Muy bien. Entonces, ahora sí. Como está negativo pero elevado a potencia par, se pone positivo. 3 a la cuarta es 81. Por 3, 243. Ya está. Igual acá, mira. Potencia par. ¿Qué le hace al negativo? Lo vuelve positivo. Lo vuelve positivo. Muy bien. Ya está. Pero este negativo se quedó. Ojo, este negativo nada tiene que ver con este de acá. Este negativo está entre paréntesis. La potencia solo le afecta a él. Solo le afecta a él. O sea, sería 9. 9 por 28, 252. Menos por menos, más 15. Más 15, más el 9, más 19. Ya está. Ahora sí, una restita así simple. Esto sale 9, más 19. Ya está, pues. Salió. ¿Cuánto sale esto? 9 más 19, 28. Se acabó. El R de ACAS, ¿cuánto vale? Vale 28. Muy bien. ¿Viste? Entonces, mira este problema. Cuando veas con potencias, tú tienes que descomponer las potencias si es que no aparece el 2 en este caso. Como yo quiero 2, este 8 lo puse como 2 por 4. Acá está. Este 4 como 2 por 2. Ah, y ahora sí ya apareció la potencia, ¿viste? Ya apareció lo que yo quería. Ah, ya. Profe, entonces se tiene que descomponer, sí, se tiene que descomponer para que aparezca justamente lo que tienes, pues justamente lo que tú tienes. Ah, ya, profesor, ya le entendí más o menos, ¿no? Ya le entendí algo, profesor. Ya está. Sigamos. Ejercicio number 6. Mira, seguimos. Ah, profe, otra vez la potencia. Sí, otra vez la potencia. Ya sabes, aplicamos lo mismo, el mismo paso de siempre, ¿sabe? Con DQ, el mismo paso. Los dos primeros pasos son igualitos, solamente que ahora tienes que aplicar un poquito tu razonamiento. Nada más. Ya. Paso número 1, tú ya sabes. El divisor lo igualo a 0. Ya, muy bien. Sería x a la 10 más 1 igual a 0. X a la 10, ¿cuánto vale x a la 10? Es igual a menos 1. Ya está.
Muy bien, se terminó el paso 1. Vamos al paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Tú ya sabes, pues ya sabes. Dice el R de X, el R de X va a ser igual, ya sabes. Profe, espérate, no te emociones, calma. X a la 70, primero copia, sé ordenado, después ya nos rayamos, sé ordenado. Ya, profe. No seas como mi alumno Axel, que es impaciente, cálmate. Muy bien. Ajá. Y se terminó. Así es, ya está. Profe, pero acá no veo ningún X a la 10. ¿Pero ves potencias de 10 o no? Ah, ya. Sí, profe, veo potencias de 10. Entonces, vamos a trabajarlo como hicimos en el anterior. Ah, ya. Lo tengo que descomponer, pero que aparezca el 10. Que aparezca el 10. Ah, ya. Que aparezca el 10. Así es, que aparezca el 10. Muy bien. Vamos a hacer entonces. Ya, pues, profe, 70 es X a la 10. Ya apareció, profe. Y arriba, 7. ¿Por qué? Porque 10 por 7 es 70. Más, acá hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Ya sabes. X a la 10, que es lo que quiero. Siempre lo que quiero va primero. Y arriba, 4. ¿Por qué? Porque 10 por 4, ¿cuánto es? 40. 10 por 4, ¿cuánto es? 40. Muy bien. Y aquí otra vez lo mismo. Ya, pues ya. ¿Cuántas veces estoy haciendo? Ya sabes, ¿no? ¿Te imaginas ya? Por las puras no estoy hablando. Nuevamente lo que quiero, que es X a las 10. Y arriba lo que me falta para que sea 20. 2. Ya está. ¿Viste? ¿Viste cómo lo descompuse? Como yo quería que aparezca 10, 70 lo puse 10 y por 7. Porque 10 por 7 es 70. Igual acá. 10 por 4. Porque 10 por 4 es 40. Ah, me faltó uno. Me faltó el 60. Ya, bien. Nos faltó uno. Vamos a hacer ese uno que nos faltó. Muy bien. Ya, vamos a ponerlo bonito. Ya está. Este como 60, ¿cómo lo pongo? Profe, X a la 10, muy bien. Y aquí por 6. Ya está. Ahora sí. Ya están todos transformados y listos para reemplazar. Ya los pusiste listos, ya. Ya está. Te esperan ahí. Listo para que lo transformes. Mira, X a la 10, ya, ¿qué te pide? Cambio, cambio, X a la 10, cámbiame. Ya está, calma, suave, suave. Hay que darle la forma, hay que darle la forma. Profe, yo lo puedo hacer al ojo, sí, yo sé, pero tienes que practicar, pues tranquilo, suave. Primero algo suave y después ya violento, tú fast, tú furio, ya sabes ya. Ya está. Donde hay X a la 10, ¿qué pongo? -1, ya. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Ya sabes, potencia impar se mantiene en negativo. Potencia par se va en negativo. Potencia impar se mantiene negativo. Potencia impar, par se mantiene positivo. Impar se queda, par se va, ya sabes. Entonces, x a la 10, ¿cuánto es? -1, pero está elevado a un impar. Entonces se queda con -1. Muy bien. Ajá, mira, ya, x a la 10, ya, -1, pero está elevado a potencia par. ¿Qué le hace el par? Se lo come. Entonces, ¿qué queda? Positivos, +1. Sigue. Profe, otra vez par, +1. Profe, otra vez par, +1. Ya está, se terminó. ¿Viste? Qué facilito. Super archi papayita. Estamos en modo plus ultra, ya saben ya. ¿Ya? ¿Cuánto sale? -1 +1, chaufa. 9. Al toque nomás furioso. Ya está. ¿Cuánto sale? Esto sale 9, ¿viste? Facilito. Super archi papayita. Ya está. O profe, está con espino. Calma, tranquilo. Ya está. Esto es con potencias múltiplos, ya sabes, ¿ah? Igual acá, mira. Ya, muy bien. Ah, profe. ¿Ves? Para que veas los diferentes modelos. Profe, llamas usted. No, tranquilo.
¿Qué pasa con el de abajo? ¿Qué pasa? Lo igualo a cero. Ya, lo igualas a cero, lo igualas a cero. Nada más, eso es todo. X a la 50 igual a cero, ¿no? X a la 50 más uno igual a cero. ¿Cuánto vale X a la 50? Menos uno. Así de fácil. Nada más, simplemente lo de abajo lo igualas a cero. No te asustes, profe, me asusté porque vi a mi amigo. Oye, el se me ha criado. Ya, ya sabes ya. Muy bien. Paso número 2. Tu R de X. Tu R de X. Hallar de frente residuo. Tú ya sabes cómo vas a hallar de frente residuo. Ya sabes ya. Este es igual a las 2x a la 100 menos x a la 50 más 1. Ya está. Y ya tienes tu R de X. Facilito. ¿Por qué? Ya, pues vamos a transformar otra vez. 100, pero yo quiero 50. Ya, pues, profe, 50 y 100 por 2. Claro, ya ves, ya entendiste. Ya entendiste. Super archi papayita, ¿sí o no? Claro, pues, profesado, facilito. Muy bien, esto sería X a la 50 y todo esto elevado a la 2. ¿Por qué? Porque 50 por 2, 100, ¿viste? Ah, ya. ¿Así nomás? Así nomás, pues. Ah, ya, profe. Muy bien. Ese 50 se queda así porque ya está en lo que quiero. Ahora sí, que voy a reemplazar menos 1. Donde vea X voy a poner menos 1. Menos 1. Potencia par se vuelve positivo, 1. Y 2 por 1, 2. Ya está. Menos. Menos 1, potencia par, se vuelve positivo. ¿No? Profe, pero x a la 50 es menos 1. Ah, cuidado con esto, mira, x a la 50 es menos 1, ¿ya? Con este menos, ¿cómo se vuelve? Más. Lo voy a poner mejor despacio porque si no te me alteras. X a la 50 es menos 1, ya está. Este menos de acá está afuera, nada tiene que ver con el menos 1 que vale x a la 50. Ojo con eso, no te me confundas. Ya, muy bien. Ya está. Ahora sí, menos por menos, más. 2 más uno 3 más uno 4. Wow, qué difícil. Ya está. Se terminó el problema. Terminaos. Ya está. Allá, ¿viste? Entonces, la idea de esto es poner las potencias en la potencia que tengo acá abajo. 10, 50. Como estos son múltiplos, fácil, pues se pone, ¿no? Se descompone 10 por 7, 10 por 6, 10 por 4, 10 por 2. Ya, igual acá. 100 es 50 por 2, ¿viste? Le doy forma. Ya, muy bien, profesor, muy bien. Ah, miren, este problema venía en admisión. Este modelo venía en admisión, mejor dicho, estos dos modelos de acá. ¿Sí, profe? Claro que sí. Estos dos han venido en examen de admisión. En la Villarreal, en Callao y en la Uni también, pero ya en los 2000 o en el 99, ya un poco, muchos años atrás. Pero igual es examen de admisión. Puede volverse a repetir tanto en San Marcos, en Villa, como en Callao. Mira, ¿qué voy a hacer acá? Profe, ¿lo de abajo lo igual a cero? Sí, sí, claro que sí. ¿Se repite lo mismo? Sí, el paso es igual, siempre, no importa la forma. Siempre tienes que igualarlo a cero. Ah, ya. Siempre, siempre. Ya. Muy bien, profe, entonces lo igualo a cero. Así es. Así es. Ya. X más 9 por X menos 10 más 70 igual a cero. Ya. Pero, pero, esto tienes que operarlo, pues no le dejes así. Opera, opera. Ya, Steven de frente, ya mis alumnos saben Steven, me imagino, ¿no? Que están practicando, no se han olvidado, ¿no? Ya, aquí es Steven, ya, de frente, el primero al cuadrado, en one nomás. Sería x al cuadrado, suma los números, más 9 menos 10, menos 1 con la x. Ahora multiplica los mismos números, pero ya sin x. 9 por menos 10, menos 90. Ya está. Más de 70, es igual a Serapio. ¿Cuánto sale acá?
x al cuadrado menos x es igual a menos 20, pasa al otro lado con 20, se acabó. Ah, profe, o sea que, o sea que yo tengo que operarlo si es que no está así, profe. Sí, tienes que operarlo si está factorizado, opéralo y déjalo siempre en función de x potencia o en x así. ¿Ves? Ya sea cuadrático o lineal, así. Allá, ya sabes, siempre un número tienes que estar al otro lado y x solo y números al otro lado. Yo resté, salió menos 20, pero tiene que estar el x y los números solos, separados. Entonces, lo boté el 20, fuchi, ya está. Profe, pero ¿y ahora? Acá yo no veo x al cuadrado menos x. Claro que sí, ahí está. Ahí está, solo que está escondidito, pues está escondidito, bien Bobby es. Allá, ya. Pero tú tienes que buscar las parejas, pues. Tienes que hacerla de Cupido. Allá. Claro, si no, no te va a salir. Tienes que buscar. Por ejemplo, profe, muy suave esa raya, no la veo. Y ahora sí. Eso con esto. Mira. Ah, ¿te va a salir eso o no? Sí, profe, me va a salir eso. Ya, perfecto. Lo que pasa es que acá ya tienes que tener tu vista, tu Sharingan bien desarrollado, pues en tu mente tienes que ir multiplicando. No, mira, es fácil. ¿Quién está acá? Menos uno. Dos números que sumados te den menos uno. Ya, pues, uno menos dos, menos uno. Más cuatro menos cinco, menos uno. Entonces multiplico estos dos. Ah, ¿qué así? Ah, para que veas, pues. Más 7 menos 8 menos uno. Entonces ya sabes qué agarrar, pues. ¿Ves? Ya sabes quién con quién agarrar. Ah, ya, profesor. Ahora sí ya sé ya. ¿Viste? ¿Entendiste el truco o no? Sí. Agarro los simplemente, ¿no? El último término, los sumo los dos, los que no dependen de X, y ese es el que me da miedo. Acá es menos uno. Yo tengo que buscar dos que sumados me den menos uno. Mira acá. Pero no siempre van a estar ordenados. En este caso coincidió que está a su ladito. A veces están desordenados. A veces está acá, aquí o al final. No se sabe. Ah, depende del problema. Depende del problema. Profe, otra vez, ¿por qué agarró estos dos? Porque yo me di cuenta que si sumo me da menos uno y justo hay menos uno. Sumas, menos uno. Y acá hay menos. Sumas, menos uno. Y acá hay menos uno. Ya, profe, más o menos. Entonces mi R de X, no te preocupes, en el otro que es igual, vamos a practicar. Va a ser, ya multiplicando de una vez, multiplica eso de una vez. ¿Cómo sería? Sería X al cuadrado, aplicando Steven, suma lo que te dije, suma, más uno menos 2 menos un X. Ahora multiplica, menos 2 ya está. Ahora el otro. Igual, Steven, multiplica X al cuadrado, ya está. Suma menos x, ¿viste? Por eso es que yo te decía, salió lo que queremos. Multiplica 4 por menos 5, menos 20. Profe, ¿qué está aplicando? Steven, pues Steven, tú ya sabes, se supone que sabes. Ya, muy bien. Productos notables, ya sabes. X por x, x al cuadrado. ¿Qué dice Steven? Ahora suma los números. Más 7 menos 8, menos 1, agrega el x. Ahora multiplica esos números, pero ya sin el x. 7 por menos 8, menos 56. Se acabó. Más 1. ¿Viste? Ah, ya. Ya, profe. Ya le estoy entendiendo. Mm, le di esta forma. ¿Viste? Le di esta forma. Ya, profe. Ya. Ahora sí, el residuo de ¿a qué va a ser igual? El residuo de ese polinomio va a ser igual donde yo vea x al cuadrado menos x, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner 20. Ah, ya. Donde yo vea x al cuadrado menos x, ¿qué le voy a poner? 20. Ya, profe. ¿No? Entonces, donde vea x al cuadrado menos x, ¿qué le pongo? 20. Ya, entonces aquí sería 20 menos 2, 18. Ya. Aquí igual, sería 20 menos 20, 0. Ya, ¿para qué voy a hacer lo demás? Ya, por las puras voy a hacer lo demás. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. Mira, no voy a hacer nada, ya nada, por las puras.
¿Cuánto sale el residuo? El residuo de ese polinomio. 1. Ya está. Oiga, profe, no sea flojo, porque no he trabajado. No, es que por las puras, pues mira, mira, mira. Contemple el power. Amarillo patito, para que le veas bien. Esto vale 20. 20 menos 2, 18. Esto vale 20. 20 menos 20 es 0. Pero 0 por cualquier cosa, 0. Chao. Entonces, ¿para qué voy a operar? Pues, allá. Por eso no operé. Así es, por eso no operé. Muy bien. ¿Cuánto sale? 1. Ya está, ya. ¿Viste? Ya, no te preocupes. Ahora vamos a practicar con el siguiente que es igualito. Es igualito. Mira, pero acá te lo dan para que tú lo descompongas, lo factorices y tengas dos factores. En cambio acá te lo dan factorizado más bien y tú tenías que operarlo, mira, lo contrario. Allá. Ah, ¿no? ¿Ves? Ah, acá ya está, ya está listo ya. De frente nomás, mira, de frente, ya está. Ya te lo dieron. Acá no, mira, acá está factorizado. Acá, perdón, acá está junto, ¿no? En cambio acá tienes que aplicar aspa. Pero ya no es necesario, pues, porque esto es lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 lo de abajo, ya sabes. Igualo a 0 de abajo de frente, profe, no, pero no, porque ya está, mira, ya está, es un término cuadrático, ya está separado sus términos. Acá no, acá está factorizado. Yo lo que quiero es que esté más bien desarrollado como esto. Ah, ya, ya. Entonces, ¿lo igualo de frente a 0? Sí, igualalo de frente a 0. Sería x al cuadrado más 8x más 11 igual a 0. Ya está. Ya sabes, yo solamente quiero los que tienen X. Lo demás, chao, para el otro lado. Ya, muy bien. Entonces sería X al cuadrado más 8X igual a menos 11. Así es. Ya está el paso número 1. ¿Viste? Y el paso número 2, tú ya sabes. El paso número 2 va a ser igual que el anterior. Pero primero, antes de eso, tienes que escoger los que se repiten. Tú ya sabes ya. ¿Quién con quién vas a escoger? Mira, aquí aparecía menos 1, por eso que me guié. Agarré pares que sumados me dé 21. Agarré de 2 en 2, que sumados me dé menos 1. Ahora, ¿quién está acá? 8. Ah, profe, entonces yo tengo que agarrar pares que me den 8. Así es. Ya. A ver, más 1, más 3, no. Más 1, más 5, no. Ah, ya la vi, profe. Más 1 y 7. Claro, eso te da 8. Muy bien. Y mira, más 3 y más 5, ya está, eso te da 8. Justo lo que tú querías, ¿viste? Es diferente al anterior, ¿viste? Acá estaba junto. Aquí en cambio estaba separado. Ah, ya. Ahora sí, de frente a desarrollarlo. Sería x al cuadrado, ya. Suma, celestito, x al cuadrado, 1 más 7 más 8x, justo lo que quería, ¿viste? Ahora multiplica 1 por 7 más 7, muy bien. Lo mismo al otro lado, suma, naranjita, 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 3 más 5, 8x, ya, muy bien. Ahora multiplica 3 por 5, 15, ya está, ya, ¿viste? Ya está, y más 4, ya está, se terminó todo, se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Cuánto vale x al cuadrado más 8x? Menos 11. Menos 11 por 7, menos 4. Menos 11, esto también, ¿cuánto vale x al cuadrado más 8x? Menos 11, menos 11 más 15, más 4, ya está, muy bien. Menos 4 por 4, menos 16, más 4, menos 12, se acabó el problema número 9. Así de fácil, ¿viste? El residuo de frente nomás. No te dejes engañar por estos problemas, ojo, ya sabes, si está factorizado, tú lo tienes que poner en términos cuadráticos. Lo desarrollas, lo desarrollas. ¿Cómo lo desarrollas rápido? Steven, productos notables, no te olvides. Ya, si te has olvidado, revisa mi video de productos notables 1 y 2. Ya está, ya.
Busca, siempre busca. El del medio, mira, menos X. Junta quién con quién te da eso. Ya. En este caso es 8X. Junta quién con quién vale 8. ¿Viste? No siempre van a estar juntos, van a estar separados a veces, como en este caso. Ya, profe, ya la entendí. Muy bien. Profe, pero no entiendo por qué sale menos 4. Oye, ¿cuánto vale x al cuadrado más 8x? Menos 11. Todo esto vale menos 11. Más 7, menos 4. Ah, ya, profe. Ahora sí, vamos con la última pregunta. La pregunta número 10. Esta pregunta es muy bonita. Ha venido en la uni. Esta pregunta ha venido en la uni. Mira, ¿cómo hay el resto de esto? Ah, su profe. Ya pues lo de abajo lo igualo a 0. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Sí, eso es lo que dice la teoría. Pero me saldría x al cuadrado más x igual a menos 1. ¿Acaso acá tienes que se multipliquen como en este caso para que aparezca el cuadrado? ¿Ves? Así como acá, que multiplicaba y aparecía el cuadrado. Ah, acá no hay para multiplicar. Ya están a la potencia. Mira, 25, 37, 7. Ya están en potencias. No hay nada. Chuma, ¿y ahora qué hago, profesor? ¿Ahora qué hago? ¿Me vuelvo loco? No, no te vuelvas loco. Oye, profe, dicho loco, no loca. Ah, perdón. Mira, lo que vas a hacer es esto, hijo. Vamos a completarlo, vamos a agregar algo. ¿Qué, profe? ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo? No entiendo. Espérate. Esto de acá hay que tratarlo que se transforme en una sola X. En una sola X. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no como acá que sí están dos? Porque acá arriba había también para transformar en dos, ¿viste? Ah, ya, igual que acá. Se podía transformar. Pero acá no se puede. Como no se puede con dos x, con x al cuadrado y un x, no se puede, entonces hay que tratar de que se transforme y que haya una sola x, nada más. Porque mira, aquí sí hay x solas. Ah, ya. Una sola x sola, sí. No x al cuadrado más x. Ya eso no me va a salir. ¿Y cómo voy a hacer entonces, profe, para que me salga eso? Ya, pues, mira y contempla el poder. Buena pregunta. Ojo, ¿ah? Muy buena pregunta. Entonces, yo me doy cuenta de algo. ¿De qué, profesor? Mira, lo de abajo, lo de abajo forma parte de una propiedad, de un producto notable conocido. ¿Así, profe? Yo no lo conozco. Oye, se me ha criado. Mentira, profe, una bromita. Ya, muy bien. Entonces, ¿de quién? ¿De quién? A ver, profe, un binomio al cuadrado. No, faltaría el doble. Faltaría el doble de x. Ahí solamente es x. Pero si es de alguien conocido, ¿ah? Es alguien muy conocido. Ya. Así, profe, ¿de quién? Profesado, ¿de quién? Dígamelo. Ahorita déjame ponerlo primero, para que lo veas bien. X al cuadrado más X más 1. Ya está. ¿No la ves? Ya. Y si yo le agrego esto, mira, y para que no se altere, arriba también lo mismo. Ya está. Ah, ya. Ya, profesor, más o menos, ¿ah? Más o menos, profesor, más o menos. ¿No te recuerda nadie? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una diferencia de cubos. Esto es una diferencia de cubos. Ah, ya. ¿Qué, profe? O sea, esto de acá abajo es x al cubo menos 1. Así es. Eso de ahí abajo es x al cubo menos 1. Ah, ya. Eso es x al cubo menos 1. Ah, su profe. Profe, ¿y qué hago con lo de arriba? Multiplicas, multiplicas. Vamos a hacerlo paso por paso para que no te malees, porque esa es una muy buena pregunta. Entonces, ya sabes, mira, ¿qué hemos hecho? Le agregué x menos 1 tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que esta parte de acá abajito, esta parte,
¿no? Esta parte pertenece, ¿no? A una suma de cubos, perdón, a una diferencia de cubos, a una diferencia. ¿Pero quién le faltaba? El x menos 1. ¿Quién le faltaba? El x menos 1. Ah, por eso que yo le he puesto x menos 1, pero para que no se altere, arriba también le he puesto. Ah, ya entendí, profesor. Ya entendí. ¿Ya ves? En este caso, el primer paso es darle forma, a diferencia de los otros, que lo igualaba a cero. Acá primero tengo que darle la forma. Ya. Profe, ¿y ahora qué voy a hacer? Multiplica. Todo lo de arriba tienes que multiplicarlo. No se va a quedar así. Despacio nomás, ¿eh? Ya, ya, profe. X por X a la 25, X a la 26, ya, más X por X a la 37, más X a la 38, ya, perfecto. Aquí sería X por X a la 7, X a la 8, muy bien, X a la 8, perfecto, más X por 2, 2X. Ahora el 1, menos 1 por X a la 25, lo mismo, pero con negativo, menos X a la 25, menos X a la 25, menos 1 por X a la 37, menos X a la 37, menos X a la 37, menos 1 por X a la 7, menos X a la 7. ¿Qué, profe, sí se hace? Así se hace. Menos 1 por 2, menos 2. Ya está, ¿viste? Espera, espera. Aquí es, ya está. Ahora sí, ya está. Terminamos. Entonces, mira cómo hemos trabajado esto. Ojo, este problema es muy interesante, hay que saber varios temas. Mira cómo hemos trabajado esto, qué bonito. Yo me di cuenta que si lo igualaba a 0, jamás iba a encontrar el x al cuadrado más x. No, jamás, no se puede agrupar. No lo puedo agrupar. Entonces, no me queda más que esto se quede con una sola x. Pero para eso, tengo que agregarle y quitarle algo. Entonces, yo tengo que darme cuenta que esto forme parte de una fórmula, de un producto conocido. Y sí, pues justo esta parte forma parte de una diferencia de cubos, solamente que le faltaba agregar x menos 1. X al cubo menos 1 es justamente x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, ¿viste? Ah, como yo sabía la propiedad, le faltaba agregar esto. Entonces la agregué arriba y abajo, ¿viste? Ah, ya, profesor. Una vez que le agregué, ya se transformó. ¿Ahora qué hago? Multiplico arriba todo. Y ahora sí, ahora recién voy a aplicar el paso 1 del anterior, que vendría a ser en este caso, el paso 2. ¿Qué hago con el de abajo? Lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque ya está aquí, mira, apareció el X solito, justo el que yo te dije, el que yo quería, apareció, ¿ves? Solito, justo como yo quería. Ya, esto lo igualo a 0. Sería X al cubo menos 1 igual a 0. Entonces, X al cubo es igual a 1. Ya está, ahora sí. ¿Viste? Ya tenemos, pero aguante, este problema es muy bonito. Todavía falta bastante, no creas que hemos terminado, ¿eh? Ya está. Paso número 2. En este caso, vamos con el paso número 3. Vamos con el paso número 3. Ahora, ¿qué queda? Profe, donde vea los reemplazos, sí, donde vas a verlo vas a reemplazar. Profe, pero yo no veo x al cubo por acá. No hay, ¿verdad? ¿No? Ajá. ¿No ves? No. Tú tienes que darle forma. Tú tienes que darle la forma. Ah, ya. Vamos a hacerlo. Despacio. Vamos, vamos, que todavía falta. No creas que ya está acabando. Entonces, este x a la 26, ¿cómo hago para que aparezca 3? Mira, estamos aplicando varios conceptos acá. Muy bonito. X a la 26, yo quiero cubo. Ya le pongo x al cubo. Porque yo quiero cubo, le pongo x al cubo. Pero de acá tengo que darle forma. Esto es como un rompecabecitas. Allá.
es 26. Profe, pero 3 por nadie me da 26, pero 3 por 8 te da 24, ¿sí o no? Sí, pero para que no se altere, tú obviamente le tienes que multiplicar por x al cuadrado. Ya está. ¿Qué? ¿Cómo? Claro, mira. 3 a la 8, 24. 3 por 8, 24. X a la 24 por x a la 2, bases iguales, exponentes C, suman. X a la 26. Ah, ya le estoy entendiendo algo, profe. O sea, le está dando la forma, sí. Pero ¿cómo sabe cómo darle esa forma? Fácil, ¿tú qué quieres? Que aparezca x al cubo. Entonces, en el primero ponle x al cubo de frente. Ya está. Ahora comienzas a pensar. Pero yo tengo 38. 3, ¿por qué número se acerca a 38? O si es que te da bacán, pero si no, ¿quién se acerca? Ah, profe, ¿quién se acerca? A ver. Ya, 12, profe. ¿Por qué? Porque 3 por 12 es 36. Sí, pero es 38. Pero solamente puedo llegar a 36. Ya, para que no se altere, le agrego 2 más. ¿Por qué? Porque 36 más 2 justamente es 38. Ah, ya le estoy entendiendo ahora sí un poquito mejor, profe. Igual acá, mira, en todo, esto es otro caso, ¿ves? En el anterior sí salía de frente, ¿verdad? Porque eran múltiplos, pero acá no. Tú tienes que jugar. Igual, ¿qué es lo que quiere? X al cubo. Pero está la 8. Está la 8. 3, ¿por qué número se acerca a 8? Profe, por 3 por 2, pues 3 por 2 da 6. Pero es 8. Ya, pues entonces el otro X tiene que estar agregado a la 2. ¿Por qué? Porque 6 más 2, ¿cuánto es? 8, 8. Ah, ya. Ya. Mira, recién hemos hecho estos tres. ¿Eh? Ah, su profe. Más 2x. Pero el 2x se queda ahí, pues. El 2x se queda ahí, no te preocupes. Ya está. Vamos a acomodarlo. Vamos a acomodar todo para que esté más bonito. Ya está. Para que alcance el espacio y lo veas bien. Ya está. Ahora sí, sigamos. Estamos acá. Ya descompusimos, ya hemos descompuesto el 26. Mira, 3 por 8, 24. Más 2, 26. 3 por 12, 36. Más 2, 38. No pasó nada. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Ya está el 2x. No se puede. El 25 ya es igualito casi que el 26. Hagámoslo. Hagámoslo. Muy bien. Mira que esta pregunta es la más difícil, ¿eh? Es la más difícil. Pero no te preocupes. También está súper achipapachita. Ya. Ya está. Ya, ¿qué es lo que quieres? X al cubo. Ya está. Pero como es a la 25, 3 por cuánto? 8, profe. Ya, pero para que no se altere, por X, nada más. ¿Ven por qué? Porque se supone que arriba hay 1. 3 por 8, 24. Más 1, 25. Allá. Menos, otra vez. Vamos con lo mismo. Hay que darle forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres? X al cubo. Pero ¿qué es lo que tienes acá? 37, 37. 3 por 15 acerca de 37. 12, profe, otra vez. 3 por 2 es 36. Ya, muy bien. Pero es 36. ¿Cuánto le falta? 1. Entonces ahí está el X. Menos, ya el último X ahora sí. Vamos con el último. Vamos con el último. Ya está. ¿Qué es lo que quieres? X a la 3. Pero ¿quién es lo que tiene? 7. 3 por 15 se acerca o te da 7. 3 por 2, 6. Pero te falta 1. Agrégale un X. Y el menos 2. Mira, terminamos ya. Ah, su profe. Qué salvaje. Para que veas. Para que veas. Ahora, cuidado con las potencias. ¿Eh? Ya sabes que un negativo a potencia par se vuelve positivo. Y en potencia impar se mantiene negativo. Ya sabes tú. Ya sabes. Este x al cubo sería menos 1, perdón, sería 1, 1, 1 a la 8, 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Ya estamos terminando. Más 1 a la 12, 1 por x al cuadrado otra vez. Ya está. Más
Otra vez x al cuadrado, no. Sí, otra vez x al cuadrado. Ya está, su profe. Puras x al cuadrado nomás. Ya está. Más 2x que está ahí. Ya. Ahora sí. Menos x al cubo es 1, a la 8, 1. Con x, menos x. Igualito, menos x. Igualito, menos x. Y al final, menos 2. Ya está saliendo. Ya sale, ya sale. Ya sale. Ya. ¿Quién se va? Más 2x se va con estos dos. Ya te sale 3x al cuadrado. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? 3x al cuadrado. Se va menos x menos 2. Ya está. ¿Viste? Ya estamos por acabar. ¿Se fue? Ay, profe, muy delgadito, profe. Paolo. Ya está. Ahora sí. Más 2x se fue con menos 1, menos 1. X más x más x, 3x. Menos x menos 2. Ya está. Ya, profe. Ya tengo mi residuo. Muy bien, me voy, profe. No, no, no. Nine, 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 nine. No. ¿Por qué, profe? Porque yo he alterado la división. Yo he agregado. Ah, ya. Como yo he agregado esto, al final le tengo que cambiar. Esto es un residuo falso. Esto es un residuo falso. Al final le tengo que dividir por lo que le he aumentado. Ah, ya. Sí, así es. Ya, profe. Pero antes de eso tengo que simplificarlo. ¿Cómo voy a hacer? Aspita, aspita. Aspita, aspita. Aspa simple, mira. Tengo que factorizarlo. Ya. ¿Y aquí cuánto sale? 2 y 1. Muy bien. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, profe? Se equivocó, profe, es número. Suave, pues. 2 y 1 menos 1. Menos 1, profesor. Muy bien. Ya está. Después en el video de aspa simple, no se preocupen. Algo rápido para que recuerdes. La multiplicación te da el de arriba. 2 por menos 1, menos 2. Ahora cruzadito. Mira. Menos 1 por 3, menos 3. Más 2, menos 3 más 2, menos 1. ¿Cumple o no cumple? Sí, profe. Ya está. Se acabó el problema. Ahora, ¿a qué es igual residuo falso? Ya sabes. Ya sabes. Agarra en forma así, en línea, en forma horizontal. Sería R de X, R falso, por si acaso, ¿eh? R falso. Aquí lo voy a poner F de falso. E de X falso va a ser igual a 3X más 2. 3X más 2 por X menos 1. Ya está. Ese es mi residuo falso. ¿Viste? Ya. Ya, profe, sí lo veo. Sí lo veo, profesor. Largo, pero lo veo. Ya, muy bien. Ya, profe. Pero si ese es mi residuo falso, ¿cuál es mi verdad? Ya te dije, lo tienes que dividir con lo que tú has agregado. Y ahí ya te salió la respuesta. Paso número 4. ¿Ves? El paso number 4. El residuo verdadero, ¿no? Va a ser igual al falso entre lo que puse. ¿Quién es el falso? Ya está, pues, lo que hemos hallado, ¿no? Lo que hemos hallado, ya está, ya. 3x más 2, 3x más 2 por x menos 1 entre, ¿qué es lo que agregué al comienzo? ¿Qué es lo que agregué? X menos 1. Y ya está, se acabó el problema. Entonces, el verdadero residuo, que es igual a 3x más 2. Y ahora sí, se terminó el problema. ¿Vieron? Ah, su profe, estaba bravo, ¿ah? Estaba bravo, sí, estuvo bravito. Estuvo bravo, ¿ah? Un amarillo patito recordando a Arthur. Ya está.
menos uno, chao, chao, fuchi, fuchi. Ya está, ¿qué me quedó? 3x más 2. Entonces, mira este problema muy bonito que vino en la uni, muy bonito, ya sabes, yo no podía igualarlo a cero a esto, porque jamás iba a tener x al cuadrado más x acá arriba. Entonces no me quedó de otra que transformarlo en un solo x, como dice acá, ¿ves? Pero para eso tenía que darme cuenta que esto forma parte de un producto notable. Pero le faltaba algo más, le faltaba algo más. Entonces yo le agregué lo que faltaba. Ojo, si le he agregado, al final le tengo que quitar eso que le he agregado. Ya, muy bien. No olvidar, ¿eh? No olvidar. Ya, profe. Muy bien, sí me acuerdo. Ya está. Entonces, lo transformamos y ahora sí aplicamos los mismos pasos, ¿no? Lo igualamos a cero, ya está igualado a cero. Muy bien. Y una vez que está igualado a cero, lo reemplazamos en el paso número 3. No te olvides multiplicar todo. ¿Ves? Mira cómo lo he reemplazado, hacemos aspita, aspita. Y el paso número 4, nuestro residuo verdadero es esto que hemos hallado entre, justamente entre lo que agregamos. Ahora sí, descansa en paz. Arrivederci. Nos vemos, chicos. Espero que les haya gustado. Denle like y comenten para hacer más videos de algún tema. Ya saben. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Hagan like, comenten a sus compañeros. Ya saben. Chao.